A las 4:17 de la mañana, la pantalla del ordenador de Sofía se iluminó con un mensaje que le heló la sangre. El tipo de mensaje que no te permite respirar. Era una notificación de su banco, simple y brutal: fondo de inversión liquidado, menos 87%. No era una pérdida pequeña, era la mitad de sus ahorros de vida, esfumada en menos de una semana. Sofía no era una novata. Con 38 años, era una consultora financiera respetada, la persona a la que todos sus amigos llamaban para pedir consejos sobre hipotecas, seguros y dónde poner ese dinero extra. Irónicamente, mientras ella organizaba la vida económica de los demás con una precisión quirúrgica, la suya propia era un campo minado emocional. Se levantó de la silla, el piso de madera crujió bajo sus pies descalzos en el silencio absoluto de su apartamento en el centro, un lugar que se sentía menos como un hogar y más como una vitrina de logros. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el hielo chocaba contra el cristal como si intentara escapar. No puede ser, susurró, la frase resonando en la cocina minimalista. Lo más desconcertante no era la cifra, sino el patrón. Este no era el primer accidente financiero en su vida, solo era el más caro. Había tenido grandes ascensos, picos de ingresos impresionantes, pero cada vez, sin excepción, el dinero encontraba una forma creativa, dramática y dolorosa de desaparecer. Una inversión impulsiva en cripto, un negocio con un ex colega que se esfumó, un gasto médico inesperado en el pico de un buen año. Era como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el borde cada vez que se acercaba demasiado a la verdadera estabilidad. ¿Cómo podía ser una experta en teoría y una completa autodestructora en la práctica? La creencia popular dice que el dinero es un juego de matemáticas. Que si tienes la fórmula correcta, ahorrar el 10%, invertir en un S&P 500, diversificar, el éxito es inevitable. Pero Sofía se daba cuenta, con un escalofrío en la espalda, de que ella conocía todas esas reglas. Las aplicaba a la perfección para sus clientes, pero cuando se trataba de ella misma, una pared invisible se alzaba. Era una creencia, no una cifra, lo que estaba desmantelando su futuro. Una creencia tan profunda, tan oculta, que operaba como un virus silencioso en su disco duro financiero, infectando cada decisión, cada oportunidad, cada éxito. Pero, ¿cuál era? ¿Qué idea infantil o lección familiar estaba causando este sabotaje de millones de dólares a sus 38 años? En ese momento de la madrugada, mirando el balance en rojo, Sofía tomó la decisión que cambiaría su vida, pero no sería un cambio en sus hábitos de gasto, sino un descenso a las profundidades de su propia historia. ¿Y si la verdadera razón por la que nunca logras la riqueza no tiene nada que ver con lo que haces, sino con lo que crees merecer? El misterio no era el mercado, sino su mente, y ella estaba a punto de desenterrar la trampa oculta que controlaba no solo su dinero, sino toda su vida. El vapor del agua recién hervida subía lentamente desde la taza de té que intentó preparar, creando una neblina que parecía reflejar la confusión en su mente. Ella se sentó en el taburete alto, sintiendo el frío de la encimera de mármol a través de la fina tela de su pijama. Se recordó el día que compró ese apartamento, hace apenas 3 años. Fue un momento de éxtasis profesional, la firma del contrato, el olor a pintura nueva, la sensación de haber llegado. Había prometido que ese sería el punto final de la inestabilidad, la base de su imperio. Pero la inestabilidad no venía de fuera, venía de dentro. Era una bomba de tiempo psicológica con un temporizador calibrado para detonar justo cuando la cuenta bancaria parecía demasiado cómoda. Un recuerdo fugaz la golpeó, una cena de Navidad de hace 20 años, su padre, con el rostro tenso por las deudas, susurrando a su madre que todo el dinero se va como el agua. Sofía se había programado para validar esa frase. Su éxito era solo un permiso temporal para sentir alivio, no una licencia permanente para la riqueza. ¿Y si el dinero que tanto se esforzaba por ganar era, en realidad, algo que su subconsciente estaba desesperado por rechazar? Este rechazo no se manifestaba como pereza o negligencia, sino como hiperactividad financiera arriesgada, la búsqueda constante de la estrategia compleja, la inversión demasiado volátil, el gasto que no se pudo evitar. El juego no era ganar, sino perder de forma elegante y justificada. Al tomar el primer sorbo de té, amargo y frío, Sofía sintió una punzada de honestidad brutal. Había estado persiguiendo una cifra, no un estado mental. Y la cifra siempre es más fácil de perder que la paz. La pregunta ahora ya no era cómo recuperar el dinero,
sino como reescribir la historia que su mente había contado sobre el dinero desde que era una niña asustada escuchando las discusiones en la cocina de sus padres. Ella se levantó, dirigiéndose al espejo, y se miró a los ojos. A partir de hoy, Graham dijo su reflejo con una firmeza que no sentía, usando un nombre aleatorio que le vino a la mente, dejas de ser mi financiero y empiezas a ser mi terapeuta. El verdadero viaje hacia la riqueza estaba a punto de comenzar, y no tenía nada que ver con los mercados. Para entender el sabotaje de Sofía, hay que retroceder a sus 25 años. Ella era la personificación del lobo de Wall Street a escala local. Ambiciosa, con un máster y una ética de trabajo brutal, que se definía por su capacidad de generar ingresos. Su mantra era más esfuerzo, más resultado. Y por un tiempo, funcionó. Obtuvo ascensos meteóricos. El problema no era generar dinero, el problema era retenerlo. Sus gastos eran un reflejo exacto de su estrés, cuanto más ganaba, más sentía que debía gastar para aliviar la presión. Era una trampa clásica de la mentalidad de escasez disfrazada de éxito. Ella veía los gastos de lujo del coche nuevo, las vacaciones de última hora, el reloj caro no como caprichos, sino como evidencia de que era exitosa. Si no gastaba, temía que su entorno dejara de verla como la consultora de éxito. Financieramente, era un espejismo. Analicemos lo que le pasó a Sofía a través del lente de la ley de Parkinson del gasto. El gasto aumenta para igualar el ingreso. Cuando su salario subía de $5,000 a $8,000 al mes, ella no guardaba los $3,000 extra, sino que instantáneamente subía su alquiler y su nivel de vida, con la justificación de que es una inversión en mi imagen profesional. El margen de seguridad, el colchón financiero, nunca se ensanchaba. Pero el origen de este comportamiento se remontaba mucho más atrás, a la infancia. Sofía creció en una familia de clase media donde el dinero siempre era un tema de tensión. Su padre, un trabajador incansable, repetía constantemente dos frases lapidarias: el dinero fácil siempre es sucio y a nosotros no nos corresponde tener lujos. Paradójicamente, el día de cobro era seguido por peleas ruidosas sobre cómo repartir las cuentas. Para la pequeña Sofía, el dinero no era una herramienta, sino un catalizador de conflicto y una fuente de dolor. Cuando ella empezó a ganar grandes sumas, se generó un conflicto interno. Una parte de ella quería la estabilidad, pero otra, la que había grabado la lección de su padre, creía inconscientemente que tener demasiado dinero la hacía sucia o la exponía al conflicto familiar que tanto temía de niña. Por eso, su subconsciente, en un acto retorcido de protección, encontraba formas de deshacerse de ese exceso a través de inversiones riesgosas o gastos impulsivos, devolviéndola al estado que ella consideraba seguro, la lucha constante, el justo a tiempo, el control inestable. Un día, en una reunión de planificación de jubilación, un cliente le preguntó con ingenuidad: «Sofía, ¿por qué parece que siempre estás a una decisión de distancia de tener que empezar de nuevo?». La pregunta le dio un latigazo. Ese cliente, sin saberlo, había tocado el núcleo de su creencia oculta: debo trabajar para merecer. Si tengo demasiado, se irá. Era la creencia de que la riqueza es fugaz, peligrosa o inmoral. Y esa creencia, enterrada en su sistema de valores, estaba dirigiendo el timón financiero, sin importar lo que ella pusiera en sus hojas de cálculo. El desarrollo narrativo de su vida era una película de Sísifo, donde el éxito se convertía en castigo, y la solución nunca iba a estar en el Excel, sino en el diván de su propia memoria. Su verdadero reto no era aprender a invertir, sino aprender a aceptar la abundancia sin miedo al castigo emocional. El momento más ilustrativo fue la compra de su primer coche deportivo. Lo pagó al contado, sintiendo una oleada de poder. 3 meses después, lo vendió con una pérdida considerable, justificando que gastaba demasiada gasolina. La verdad era que el coche le generaba una ansiedad inmensa, un recordatorio visible de que había roto la regla tácita de su familia. Esta justificación constante de las pérdidas es el lenguaje del autosabotaje. Ella no estaba tomando decisiones financieras, estaba negociando con su culpa inconsciente. La gente que se autosabotea no lo hace por estupidez, lo hace por lealtad. Sofía era leal al dolor y la escasez de sus padres, porque eso era lo que conocía como normal. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué patrón estás repitiendo tú, hoy, en honor a una lección que ni siquiera recuerdas? La vida de Sofía era una fórmula perfecta para el estancamiento: ingreso alto más creencia limitante igual a inestabilidad constante.
Y esa fórmula estaba a punto de explotar en el clímax que lo cambiaría todo. Tras el clímax y la brutal honestidad de la llamada con su madre, Sofía no saltó a un nuevo frenesí de inversión, por el contrario, se sumergió en un profundo y doloroso proceso de autoauditoría que iba mucho más allá de un simple Excel. La mañana después de su revelación, se sentó frente a su estado de cuenta en rojo, y en lugar de sentir pánico, experimentó una extraña y liberadora claridad. El dinero no era su enemigo, era simplemente el espejo que reflejaba su miedo. Su primer acto de verdadera valentía fue el más simple, pero el más difícil de ejecutar emocionalmente: renunciar a su membresía del club de inversión de alta volatilidad. No fue una decisión fácil, pues ese club representaba su identidad de experta. El líder del club, un hombre arrogante llamado Fabián, le dijo con desprecio que estaba abandonando la mesa grande y que solo los débiles se retiran cuando el mercado está a la baja. Sofía sintió el pinchazo del viejo miedo al juicio, el miedo a no ser la suficiente, pero por primera vez, la paz que sintió al renunciar a ese foco de estrés superó con creces la necesidad de esa vanidad tóxica de la pertenencia. Este acto fue profundamente simbólico, estaba cortando los lazos con cualquier dinero que fuera sinónimo de conflicto, adrenalina y riesgo innecesario. Su siguiente paso fue más práctico: la creación de un presupuesto de sanación. No era un presupuesto para optimizar ganancias, sino para proteger su estado mental. Redujo casi el 20% de sus gastos fijos que solo servían para alimentar su imagen de éxito: el alquiler excesivo, los costosos servicios de suscripción que no usaba, el mantenimiento innecesario de un coche de lujo. Sofía se mudó a un apartamento más pequeño, más acogedor y, crucialmente, más económico. El cambio físico fue un shock para su ego, pero cada caja que desempacaba era un recordatorio físico de que estaba priorizando la estabilidad interna sobre la validación externa. Estaba invirtiendo en margen. El proceso no estuvo exento de recaídas emocionales. Hubo días, sobre todo los viernes por la tarde, cuando el aburrimiento de las inversiones seguras la hacía sentir inadecuada. Eran las voces de sus viejas creencias susurrando: no eres lo suficientemente buena si no estás en la cima. Esto es demasiado lento. Es aquí donde se manifiesta la dificultad de cambiar la creencia oculta: la mente prefiere la miseria conocida y la emoción del riesgo a la calma desconocida de la estabilidad. Ella usó una técnica que enseñaba a sus clientes más impulsivos pero que nunca había aplicado: el principio del retraso de 48 horas. Antes de cualquier compra o inversión impulsiva, debía esperar 2 días. En ese tiempo, la emoción se disipaba y podía evaluar la decisión desde su nuevo lugar de paz. Un ejemplo claro fue un seminario de inversión de $5,000 que parecía la panacea. Hace 6 meses, Sofía lo habría comprado sin pestañear. Esta vez, se detuvo. Al cabo de 48 horas, se dio cuenta de que lo que realmente estaba comprando no era conocimiento, sino la promesa ilusoria de una solución rápida que le permitiría evitar el trabajo lento y difícil de la sanación interna. Se negó a comprarlo. La confrontación con la creencia paterna de «el dinero fácil es sucio» requirió una reestructuración completa de su jornada laboral. Dejó de buscar solo a clientes de alto perfil con casos complejos y estresantes. Empezó a aceptar clientes más pequeños que solo necesitaban ayuda básica de planificación. Al hacerlo, su ingreso se hizo más estable, más predecible, y crucialmente, más tranquilo. No había adrenalina, no había urgencia, solo servicio constante. Por primera vez, se sintió útil, no solo poderosa. Comprendió que su antigua ambición de ganar lo máximo estaba contaminada por la necesidad de probarse a sí misma. Ahora, su objetivo era construir lo sostenible. Este cambio no solo impactó sus finanzas, sino su salud física. Dejó de tener insomnio y las jaquecas desaparecieron. Sofía se estaba dando cuenta de que la creencia oculta no solo drenaba su cuenta bancaria, sino también su energía vital. La gran acción que siguió al clímax fue entender que la verdadera inversión no era en activos, sino en el sistema nervioso que los manejaba. El siguiente paso, el de la verdadera reconstrucción, requería un nuevo mapa, una hoja de ruta que garantizara que el margen de seguridad que estaba construyendo fuera psicológicamente inexpugnable. Ella no quería volver a caer en la trampa del éxito que se autodestruye. El viejo sistema financiero, la regla 50/30/20, necesidades/deseos/ahorro, era una camisa de fuerza para Sofía porque no abordaba la raíz emocional de su sabotaje. Su nuevo sistema,
La filosofía 30/30/30/10 fue el producto directo de su autodescubrimiento y su compromiso con la paz. La estructura no era solo numérica, era una división de prioridades emocionales diseñada para neutralizar cada una de sus viejas creencias. El primer 30% fue para la inversión a largo plazo, paz. Esto significaba que la mayor parte de su dinero de inversión iría a instrumentos aburridos y seguros, bonos gubernamentales, ETFs diversificados de bajo costo. Este dinero estaba blindado contra la tentación del riesgo. Su objetivo no era un 20% de rendimiento, sino un 5% confiable y constante. Este 30% era la prueba tangible de que el dinero podía ser silencioso, aburrido y seguro, rompiendo el mito de que si no hay drama, no hay ganancia. Lo más importante era que esta inversión no se revisaba semanalmente, se revisaba trimestralmente, forzándola a soltar el control diario y la ansiedad del mercado. El segundo 30% se destinó al ahorro de emergencia, margen inmediato. Sofía elevó la meta del estándar de 3 meses a 9 meses de gastos operativos. Ella se dio cuenta de que necesitaba un margen psicológico mucho mayor que el estándar del mercado. Este fondo no era para invertir ni para ganar rendimiento, era para comprar tiempo y evitar tomar decisiones impulsivas nacidas del pánico. Este 30% era el antídoto contra el miedo a la humillación, la garantía de que nunca tendría que volver a llamar a su madre pidiendo ayuda. Era su colchón emocional inquebrantable. El tercer 30% era para el gasto consumible, calidad de vida. Este era el dinero para vivir, disfrutar y mantener su nuevo apartamento y sus necesidades, pero sin el exceso de imagen que la había arruinado antes. Aquí, Sofía aplicó la regla de la sustitución consciente, en lugar de comprar un reloj de lujo para demostrar estatus, invertía en experiencias significativas, como clases de cerámica o un viaje de mochilero a un destino tranquilo. Esto la ayudó a disociar el gasto con la identidad personal, no necesitaba el objeto para sentirse valiosa. Finalmente, el 10% fue para el gasto sin culpa, el permiso. Este era el dinero más vital en su proceso de sanación. Este 10% podía gastarse o perderse sin análisis, justificación o remordimiento. Podía ser una apuesta divertida en la lotería, un regalo extravagante para un amigo o simplemente dejarlo en efectivo en su cartera para gastarlo en tonterías. Al crear un espacio oficial para el dinero fácil y fugaz, Sofía le quitó el poder destructivo al resto de su capital. Estaba diciendo a su subconsciente, está bien que el dinero se vaya a veces, ya tenemos un lugar seguro y acotado para ese riesgo. El resto se queda. Este simple acto de permiso desmanteló la vieja creencia paterna del dinero sucio o fugaz. Sofía descubrió que el verdadero poder de este sistema radicaba en la transparencia total. Ella compartía su nuevo sistema con su mejor amiga, Ana, quien no era consultora, sino una artista con una profunda sabiduría emocional. Al exponer su plan, Sofía ya no podía mentirse a sí misma. El control era ahora externo y social, no solo interno. La reconstrucción de Sofía fue, de hecho, la construcción de un sistema a prueba de creencias limitantes. Ella dejó de buscar la emoción en el mercado y comenzó a buscar la emoción en su propia vida. Su oficina se llenó de plantas, su escritorio se despejó y su enfoque se volvió metódico, no frenético. Ella había reemplazado el deseo de ganar la lotería por el compromiso de construir un jardín. El punto de quiebre de Sofía no fue la pérdida en la inversión, sino la mañana siguiente, cuando se vio obligada a llamar a su madre. Necesitaba dinero. No mucho, pero lo suficiente para cubrir una cuenta pendiente que había pasado por alto en el caos de la liquidación. Al marcar, sintió un terror visceral, el mismo miedo a la humillación que sentía de niña. Pensó en cómo, cuando era pequeña, cualquier necesidad extra se convertía en un susurro avergonzado en la cocina. Su madre, con voz cansada y tensa, le dijo que apenas tenían suficiente para el mes, y que Sofía, siendo una consultora de éxito, debería ser más cuidadosa. Fue en esa llamada, al escuchar la tensión familiar que había intentado evitar toda su vida, que ocurrió la revelación. Se sentó en el piso de la cocina, el teléfono aún caliente en su mano. Se dio cuenta de algo profundo, no era el dinero lo que causaba el conflicto, sino la escasez. Su subconsciente había interpretado las peleas de su infancia como causadas por tener dinero, que luego se peleaban por repartir o por los que se peleaban los acreedores, cuando en realidad eran causadas por no tener suficiente margen. La creencia oculta, el dinero causa dolor y conflicto,
se derrumbó ante la evidencia de que la falta de dinero era la verdadera fuente de dolor y conflicto. Se dio cuenta de que su patrón de autosabotaje era un intento neurótico de protegerse del dolor familiar al no acumular grandes sumas. Si el dinero desaparecía rápido, a través de inversiones imprudentes o gastos excesivos, no había nada peligroso por lo que pelear, y ella volvía a la seguridad de la lucha constante, donde sentía que estaba en control, aunque fuera el control de la inestabilidad. El aprendizaje poderoso llegó de la mano de una idea que había estado enseñando a sus clientes durante años, pero nunca se había aplicado a sí misma, el concepto del fondo de paz. Ella siempre les decía, inviertan en activos seguros, con poco rendimiento, pero que les den paz mental. En ese momento, entendió que ella no tenía un fondo de paz. Su fondo era un riesgo constante, porque su mente asociaba la paz con la ausencia de dinero. Ella estaba más cómoda al borde. El clímax fue cuando Sofía se enfrentó directamente a la creencia de su padre, el dinero fácil siempre es sucio. Se dio cuenta de que su sabotaje no era económico, sino moral. Cada vez que ganaba fácil gracias a su intelecto y estrategia, en contraste con el trabajo físico y agotador de su padre, se sentía profundamente culpable. Para aliviar esa culpa, su subconsciente perdía el dinero, revalidando la creencia de que la ganancia debe costar dolor y lucha. Esa noche, Sofía encendió su ordenador no para revisar balances, sino para reescribir su sistema operativo mental. El aprendizaje financiero no era sobre qué comprar o vender, sino sobre quién quería ser. La verdadera riqueza no es el tamaño de la cuenta, sino el margen que tienes para tomar decisiones sin miedo. El margen es el antídoto contra la escasez. Decidió que su próximo plan de inversión no tendría como objetivo la ganancia máxima o el rendimiento más alto, sino la creación de un margen financiero tan amplio que disolviera la creencia de que el dinero es sinónimo de conflicto y dolor. El verdadero punto de quiebre fue pasar de una mentalidad de acumulación, basada en el ego y el esfuerzo para demostrar a los demás, a una mentalidad de creación de margen, basada en la paz, la seguridad y la autenticidad. Ella finalmente comprendió que su mente, en un intento de protegerla de un dolor emocional pasado, la había condenado a un ciclo financiero de montaña rusa. La inversión más importante no era en acciones, sino en reescribir su propia historia interna sobre merecimiento y seguridad. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero ahora sabía a qué fuente apuntar. Ya no culparía al mercado. La evolución de Sofía no fue mágica, fue gradual y dolorosa, pero profundamente transformadora. Ella no solo cambió sus hábitos de inversión, sino su relación fundamental con la palabra suficiente. En lugar de invertir el 80% de sus ingresos, como hacía antes en un frenesí de ponlo a trabajar, antes de que lo pierdas, ella implementó una regla de 30/30/30/10, una filosofía que trascendía el simple presupuesto. Esta nueva estrategia consistía en 30% inversión a largo plazo, el verdadero fondo de paz, con bajo riesgo y rendimientos estables, 30% gasto consumible, para mantener una calidad de vida sin exageraciones, 30% ahorro de emergencia, el margen inmediato que le daba la tranquilidad de poder fallar sin caer, y, lo más importante, el 10% para gastos sin culpa. Este último 10% fue su terapia activa. Al permitirse un gasto fácil, impulsivo y sin justificación, quizás un viaje corto, una cena costosa, una pieza de arte, estaba reeducando a su cerebro, el dinero puede ser luz, diversión y placer, y no solo oscuridad o conflicto. Este cambio disolvió la necesidad subconsciente de autosabotaje. Ya no tenía que buscar maneras de perder el dinero difícil y culpable, porque ahora había un dinero fácil y permitido. Su cuenta ya no crecía para luego caer, crecía lenta, aburrida y sólidamente. Y en esa solidez encontró una paz que todos sus lujos pasados nunca le dieron. La lección financiera que Sofía aprendió, y que es crucial para todos, es que la gestión del dinero es 20% mecánica y 80% psicología. El enemigo de tu billetera no es la inflación o la falta de conocimiento técnico, es tu creencia oculta sobre lo que el dinero significa emocionalmente para ti. Si crees que el dinero es estrés, el dinero creará estrés en tu vida. Si crees que el dinero es escaso, tu mente buscará activamente la escasez, encontrando formas creativas de sabotear tu éxito. La verdadera transformación de Sofía ocurrió cuando pudo mirar su estado de cuenta, ver un saldo saludable, y por primera vez en su vida, no sentir la necesidad impulsiva de deshacerse de él. Había liberado el mecanismo de autosabotaje al confrontar la idea heredada de que la abundancia era peligrosa. Ella reescribió la historia,
El dinero es una herramienta para la creación de opciones y tranquilidad, no un catalizador de dolor. La lección final: la riqueza no es la cantidad de ceros en el banco, sino la libertad emocional que te permite dejar que esos ceros crezcan sin miedo. ¿Tú ya identificaste tu creencia oculta? ¿Qué te enseñaron tus padres o tu entorno sobre el dinero que te está saboteando hoy? ¿Estás siendo leal a la escasez por miedo al conflicto? Te invito a que te tomes 5 minutos después de este vídeo y te preguntes: ¿cuál es mi fondo de paz emocional y financiero? Si este relato te resonó y quieres descubrir cómo aplicar un sistema de inversión que priorice la tranquilidad sobre el riesgo extremo, te recomiendo nuestro siguiente vídeo, donde desglosamos el método de los 4 pilares para construir ese margen de seguridad que te protege de la escasez y de tus propias creencias limitantes. La historia de Sofía es la prueba: no se trata de más esfuerzo, se trata de más consciencia. El control no es cuánto ahorras, sino qué historia te cuentas sobre el por qué lo estás haciendo.